realmente, porque, no sé, pero empezamos a hacerlos en mi casa y pasamos mucho tiempo sin hacerlos porque, bueno, mi hermano siempre decía que no, o sea, que eso no se puede realmente usar para construir, ¿verdad? Entonces, que cuál es el propósito, es como un efecto placebo porque en realidad no sirve de nada. Y después dijimos, bueno, incluso aunque no se puedan usar para construir, cuando uno hace un ecobloque reduce el volumen de los residuos un montón. Entonces, aunque sea para reducir el volumen, pues sirve para eso. Y entonces, o sea, sigo sin estar segura si es lo mejor como hacer un ecobloque o llevarlo para que lo coprocesen, por ejemplo. Es que ahí va a depender si uno consigue quien lo reciba el ecobloque, que al final de cuentas no se va a utilizar para construcción de una casa, ¿verdad? Porque estructuralmente hablando no es lo mejor, pero hay gente que lo utiliza como para proyectos de menor tamaño. Entonces, en esos casos sí es viable, ¿verdad? Y pensando en la jerarquización, sería mejor llevar el ecobloque antes de mandarlo a coprocesamiento, ¿verdad? Que sería la reutilización antes de la valorización por coprocesamiento. Pero entonces sería averiguar, o sea, es averiguar muy bien qué es lo que van a hacer a quien yo se lo estoy dando, ¿verdad? Entonces de ahí va a uno a poner en una balanza si en realidad vale la pena enviar esto a que se utilice como ecobloque. Yo personalmente no los hago, no he encontrado a nadie aquí en Cartago como que yo diga, estoy 100% segura de que esto se va a reutilizar bien. Sé de gente en Heredia que sí lo recibe y sí lo utilizan bien. Yo no voy a ir hasta Heredia a dejar mis ecoloques, la verdad. Entonces yo lo mando a coprocesamiento en este momento de mi vida. Y algo que a mí siempre me gusta recalcarles es que todos estamos en etapas de nuestra vida diferente. Hay algunos que están viviendo con los papás y va a ser todo difícil el tema de cambiar ciertos hábitos, ¿verdad? Algunos están viviendo solos, puede ser más fácil. Ustedes son estudiantes, para ustedes va a ser, o sea, tal vez la situación es más difícil. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, ¿verdad? Y lo que cocinaba y lo que comía versus ahora. Entonces todos estamos en momentos diferentes de nuestras vidas que tenemos que adaptarnos a ese momento y dentro de unos años ustedes van a tener otras prioridades diferentes y van a hacer cosas diferentes, entonces los residuos que generen van a ser diferentes, entonces para que también vayamos ahí viendo ese proceso. Puede ser que dentro de unos años haya aquí una organización que hace cosas chivísimas con ecobloques y yo pueda ir y dejarlos ahí, ¿verdad? Todavía no existe y yo no, o sea, y yo me acomodo a lo que me parece mejor en este momento, pero siempre siendo analítico de qué sería lo mejor o qué es lo mejor que debemos hacer, de acuerdo a nuestras Sí, condiciones. sí, sí. Gracias. Ujú, pura vida. Vale, no mentira. Alison, Sabrina, perdón. Sí, profe, lo mío es más como dudas. Lo primero es que estaba pensando en lo de las galletas, que, o sea, no sé si sale muchísimo mejor comprar un paquete de galletas que venga como con la envoltura, o sea, en caja o en bolsa de plástico. Eso es todo un tema porque uno tendría que hacer todo un análisis de ciclo de vida, ¿verdad? De si la galleta en plástico, todo se produjo en Costa Rica y la de caja de cartón viene de China, por ejemplo. Entonces es muy complejo hacer ese, o sea, que yo le puedo decir a usted de fijo la de cartón. O sea, no, no puedo, porque Ah, no sé de dónde viene, o sea, todo el ciclo de vida de esa caja, ¿verdad? ujú. Sí, entonces sería súper irresponsable de mi parte decirle cuál sería la que tenga menor impacto, porque eso va a depender del tipo, hasta la galleta, ¿verdad? Ok, entiendo. Y otra pregunta era con, bueno, ahorita que usted mencionó que lo manda a coprocesamiento, usted vive en Cartago, ¿verdad? Ujú. Profe, ¿a dónde lo envía? Para enviarlo yo también. Vieras que en Cartago, bueno, es que mi situación es un poco diferente porque yo tengo ahí, donde yo trabajaba, en la empresa que yo trabajaba, antes de trabajar en el TEC, ellos reciben residuos para coprocesamiento, pero no es como, no lo reciben al público. Entonces, pero como yo Mm, trabajo ahí, mi esposo todavía trabaja ahí, entonces por ahí sí lo podemos llevar. Pero hay ciertas recolecciones en las comunidades en Aguacaliente. Es que antes se hacía en Cocorí, Aguacaliente, Manuel de Jesús y Lourdes. Ahora creo que solo se hace en Lourdes. Se hace una vez al mes, donde uno puede llevar reciclaje y puede llevar coprocesamiento. Pero ellos lo hacían, creo que al primer sábado de cada mes, no estoy segura. Y lo hacían con Holcim,
pero yo creo que les había comentado que Holcim cambió así como radicalmente muchas cosas de su organización en este tema. Me iba a reunir con ellos ayer, me cancelaron y me reúno la otra semana. Entonces ahí ya les podría tener como las fechas y todo de cuándo es específicamente que se hacen, porque si antes nosotros mandábamos un montón de voluntarios a que trabajaran en comunidades y llevaban sus residuos para coprocesamiento. De hecho, varios de los chicos del curso de residuos iban y llevaban su copro. Ok, gracias. Ujú, con gusto. Ahorita les paso lo de en dónde es en Heredia. Ahora sí tengo a Vale. Profe, nada más tenía como duda de cuando usted va a comprar a granel. Supongo que también depende del tipo de lo que va a comprar, pero como en qué recipientes lo guarda. O sea, si usted va a comprar como pasta, es como en qué Eh, recipientes o cómo. Vamos a ver, les iba a pasar si tenía una foto, pero yo todo lo guardo en recipientes de vidrio, es que yo amo el vidrio. Todo lo tengo así como en recipiente de Ujú, vidrio de rosca, sí, básicamente. Y lo que compro en el mercado son granos, arroz, frijoles, lentejas, garbanzos, frijoles de varios tipos. La pasta también, lo compro a granel. Eso lo compro en el mercado y sale más barato. Si ya quiero como maní o quiero avena o especies, sí los compro en este otro se llama el tramito a granel, que queda en Tres ujú, Ríos. Ujú, ujú. Profe, y usted, sí. o sea, es que lo que tengo duda es cómo lleva uno todos esos tarros, ¿eh? O sea, como en un carrito o algo así. Es que no sé, como tips, para... Ah, yo di full mochila, la verdad. Ok, ok, He hecho ok. todo en la mochila, sí. Ujú. Ah, sí, parece uno un loco, eso sí, pero, Ok, pero sí, sí, ok. vale. Gracias. Con gusto. Mónica. Sí, bueno, voy a contestarle algo a Ale, que no me estaba preguntando a mí, pero, pero cuando yo voy a comprar al mercado, siempre, bueno, ahí mando una foto al grupo. El señor sí es como necio, porque yo le llevo mi tarrito y yo le digo, ¿me lo puede pesar aquí? Y me dice, no, entonces como que siempre lo pesa en una bolsa y luego me lo echa en mi tarrito. Pero yo le digo, esa bolsa la va a reutilizar, ¿verdad? Y él me dice que sí. Eso es lo que hace. Y también como en un bulto. Y bueno, yo quería comentar que ese jueves, después de que enviamos como las fotos, Elia y yo salimos y ahí me sentí tan mal porque me dieron una pajilla. Y fue así, y después como que el día siguiente vi el documental, bueno, de hecho vi los 4 de la recomendación de la profe, y hoy fue como súper fuerte, es súper fuerte, entonces pues sí, nada, que lo vean, es muy bueno y muy triste. Sí, y uno al final va agarrando tips de ir un paso adelante y a veces pasa un montón, digamos, de que si le dieron la pajilla a uno o así, y como le digo, no va a ser perfecto, pero ya uno va agarrando tips de cómo reducir, ¿verdad?, la mayor cantidad de residuos, pero me encanta que les haya gustado la actividad. Y breve, y ya continuamos con la materia. Hola, profe. Yo nada más tenía la pregunta de, bueno, si se fija en mi tarea, yo produje varios plásticos que la verdad ya no estoy segura si son reciclables, entonces nada más quería preguntar si son, es que ya no los tengo aquí porque ya los mandé a reciclar, aunque en realidad no sé si pueden reciclar, que son como tipo duritos, no sé cómo explicarle. Tal vez de qué eran. Uno era de pan, así como de ese que venden en la CT, que es un pancito así, y en una bolsa, entonces como de repostería. Y así eran como todos esos tipos de plástico. Ujú. La respuesta si es reciclable o no va a depender mucho de, o sea, bueno, no, ok. Todo va a depender de a quién le dé uno los residuos, ¿verdad? No necesariamente todos los centros de acopio van a recibir residuos similares. Entonces, por ejemplo, si pensamos, quiero darles como una clase, básicamente la charla que les estaba dando a los chicos de nuevo ingreso de química, que es que se recibe en el TEC,
de por sí ustedes van a ir al centro de acopio, pero igual de los tipos de plástico. Cuando veamos el reciclaje vamos también a ver eso, ¿verdad? Que por ejemplo un paquete de galleta soda, de ese transparente o de galleta María es plástico número 5 y una taza de chino es plástico número 5 y eso cuesta, o sea, la taza de chino se podrá recibir, por ejemplo, para hacer madera plástica, mientras que la galleta soda no. O una burbujita de plástico es plástico 6 y el estereofón es plástico 6 y básicamente el plástico 6 no se recibe para reciclaje en nuestro país. Se podría coprocesar, más no reciclar, ¿verdad? Entonces, eso va a depender muchísimo de qué tipo de plástico es y a dónde lo estás entregando, básicamente. Ok, y no sé qué tipo de plástico es, pero bueno, es que obviamente usted no lo tiene enfrente, entonces creo que es difícil, pero es que yo lo revisé y no decía el número, entonces por eso es que estoy confundido. Si es una bolsa como que se parte fácil, digamos, tipo, piensen en galleta María o en algunas platanitos o yuquitas, no los que son metalizados, sino los que son transparentes, que uno los agarra y se rompen súper fácil, eso es un plástico número 5. Si es una bolsa, los que hablaban del arrollado de canela del señor del carrito, que Sí, es un plástico más, como así. que es como más fuerte, más resistente, digamos, eso es un plástico 4. ¿Verdad? La diferencia entre las bolsas de plástico es que si es como resistente, como chiclosa, es plástico 4 y si se rompe fácil, si cruje, es un plástico 5. Cuando ustedes vayan al centro de acopio, por eso la idea es que vayan al centro de acopio, Johnny, que es el encargado, les va a explicar mucho eso de, ok, la bolsa que cruje y la bolsa que no cruje. La que no cruje y es más resistente, como arroz, como frijoles, como donde viene el papel higiénico, este es plástico 4 y el resto es plástico 5. Sí, de hecho ya había ido al MAE y creo que nos habían explicado eso, pero ya se me había olvidado. Ahí cuando vuelvan a ir lo van a ver. Preguntaban, Gracias, profe. con gusto. Ah, María Fernanda nos dice que, sí, aquí estaba, yo estoy en un grupo de Facebook de los vecinos, pero sí, la última dice que fue el 12 de febrero, muy probablemente sea el 12 de marzo, cuando esté esta recolección en Lourdes, la hacen en el gimnasio de Lourdes. Sí, pero todavía no lo han publicado, pero muy probablemente sea el 12 de marzo. Fabi. Profe, yo tengo una consulta de si hay alguna solución para como la rumba, los tostitos. Por lo menos es un residuo que consumo bastante porque me encanta como hacer ceviche de garbanzos o así. Y digamos, en mi aparta lo usamos mucho porque nos gusta con frijolitos así, pero no lo hemos encontrado como de que alguien lo venda así como para uno echar a granel o algo así. ¿Esos son metalizados o no metalizados? Es que no sé cuál me estás hablando. Metalizados son plástico 7. Sí, sí, esos no se pueden ir a reciclaje de fijo. Y la opción he visto que en estos lugares como la Flor del Café o que venden como cosas para fiestas, ahí puede ser que se consiga, bueno, ellos no es como que lo vendan a granel, pero uno puede preguntar si se lo venden a granel. Ahí vamos a ver, Fabi, la tengo que en Cartago, sí, ahí como arriba del mercado creo que hay esta Flor del Café, tal vez hay que venden galletas también y gomitas y maní y todo eso, ahí de fijo tal vez se podría conseguir. Ok, gracias, profe. Con gusto. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Ves, aquí les estaba enseñando, este es el 12 de febrero, fue el último que publicaron. Pero entonces muy probablemente sea el 12 de marzo. Igual apenas lo publiquen, yo me voy a acordar de enviárselos a ustedes, que es en Lourdes, en Cartago. Aunque alguien, no sé si fue aquí, que están diciendo que en Desampa sí reciben el copro. Si Dios lo permite, si logramos ir al relleno sanitario, van a ver que ahora hay una alianza entre el relleno sanitario y acá la cementera. Entonces, muchos de los residuos que llegan al relleno sanitario se traen a coprocesar acá, que hablábamos del camión verde, que de hecho me pasaron una foto y no se las envié. ¿Cuál es voy a pasárselas de una vez porque si no se me olvida. El camión verde que pasa con el copro. Ok, la vez pasada, ves, aquí es ¿verdad? Que dice que Oremono también recibe copro. Entonces, ahí sería bueno preguntar, ves,
Ese es el trámite. No, yo no voy a ese trámite en Cartago, en el mercado, voy a otro. Pero hay varios que lo venden a granel, que por ahí Moni nos pasó la foto. Ujú. Creo que hay varios en el mercado, porque el que yo voy no tiene letreros así. Pero bueno, la semana pasada hablamos de generación de residuos en Costa Rica y les preguntaba que cuántos residuos genera un costarricense por año. Entonces algunos decían que 1000, otros que 60. Entonces les voy a contar un poquitito. En el 91, que fue cuando yo nací, hace casi, bueno, hace 31 años, vean que el promedio por habitante por día era de 0,47 kilogramos. 0,47 kilogramos por habitante por día. Ese era el promedio de generación. Eh, Viniéndonos al presente, actualmente el dato que se maneja es que cada uno de nosotros generamos por día 1.1 kilogramos, digamos que 1 kilo. Entonces podríamos decir que generamos 365 kilos. Obviamente es un promedio muy general, bueno, más de 365, pero pensemos lo que por ahí. Es un promedio muy general, ¿verdad? Porque esto va a depender mucho lo que hablábamos al inicio de los países con mayor, más desarrollados versus países con menos desarrollo. Lo mismo aplica, este es un dato de Costa Rica, pero lo mismo va a aplicar en una zona, la diferencia entre una zona urbana y una zona rural, donde una zona rural es altamente probable que se consuma más residuos orgánicos y al final este dato pueda ser mayor, pero en realidad es porque había más residuos orgánicos, donde en una zona urbana existe la gran posibilidad de, por ejemplo, lo que hablábamos de, alguien mencionaba el Uber Eats, ¿verdad? Vamos a generar más residuos de este tipo que no representan tanto en peso, pero sí en volumen, ¿verdad? Entonces, ese es el dato general que maneja el Ministerio de Salud, pero vean cómo se ha prácticamente duplicado en 30, un poco más de 30 años. Y aquí vemos la generación, pero por día, toneladas por día a nivel país. Entonces, en el 91, igual hace 31 años, vean que eran 1.395 toneladas por día. Se habla que en el 2006 pasó a 3.784, que en el 2011 pasó a 3.955 y 2016 se hablaba ya, se redondeaba a 4.000 toneladas por día, ¿verdad? Desde hace un tiempo se ha mantenido como ese dato de 4.000 toneladas por día. El dato más reciente de generación en Costa Rica es el del 2020 y vean que son básicamente nos mantenemos en las 4.000 toneladas por día de residuos ordinarios. Ok, aquí estamos hablando de lo que las municipalidades recolectan. Se está dejando de lado todo lo que son residuos peligrosos que generan empresas o que se generan o que se gestionan por entes privados, ¿verdad? Que si yo soy una organización que una empresa que pago para que se vengan a llevar mis residuos peligrosos o mis residuos especiales, ¿verdad? Lo que no recolecta la municipalidad. Aquí solo estamos, estos prácticamente son datos que brindan las municipalidades al Ministerio de Salud y los rellenos sanitarios. Aquí les quiero enseñar, yo no sé si ya se les subí este documento, pero si no, igual se lo subo porque es básicamente como el histórico de generación desde el 2016 de residuos en nuestro país. Esos son los datos del 2020, que como les digo son los más recientes. Están en, no sé si están en kilogramos. Vean que la generación por año, cómo está distribuida. Vemos, aquí están los numeritos y si lo vemos en porcentaje, digamos, este cuadro es lo mismo de este gráfico. Vean que lo que se va a reciclaje es un 3,1%. Solamente para el 2020, de la cantidad de residuos generados en un año, se fue solamente el 3,1% al reciclaje. Hablamos de que un 3%... Sí. Perdón que la interrumpa. Nada más, ese cuadro que está ahí, ¿en qué unidades está? Perdón. En kilogramos. Entonces es 1.459.288 kilogramos por año. Ok, gracias. Sí, creo que sí. Ahorita, sí, no tiene que estar en kilogramos. El 3% va a compostaje y aquí recordemos que estamos hablando de peso, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, puede ser que el volumen no sea tanto, pero por eso el peso sí es bastante.
lo que se está yendo a coprocesamiento ni se nota, que es 0,1% que se va a copro, ahora que el dato que se está reportando aquí es lo que las municipalidades están enviando a coprocesamiento y lo que el relleno sanitario está enviando a coprocesamiento. Vean que el 83,8% va a relleno sanitario y vertederos controlados. Les contaba, por ejemplo, el caso de la municipalidad de Turrialba, que la MUNI tiene su vertedero controlado, entonces es como, no es lo ideal, pero es oficial, ¿verdad? Entonces por eso es que se contabiliza dentro de este 83,8%. Y casi un 10% de los residuos que son 45.019 kilogramos por año, se están yendo a sitios no controlados. Entonces es un montón. Es un montón de residuos que básicamente quedan ahí en el ambiente, ¿verdad? Y que no se están recuperando ni tan siquiera para que vayan a disposición final. Esto ya es hablando en toneladas por día, ¿verdad? En toneladas por día, veamos que 3.600 toneladas por día, ¿verdad? Lo que representa un 90% de los residuos, se reciclan, se van al relleno, o sea, se exportan, se reciclan, se exportan para reciclaje, se reciclan internamente o se van a un relleno sanitario. El 90% de los residuos entonces tiene una gestión adecuada, ¿verdad? Que era lo que veíamos por acá, que es este 91.000, mentira, no es este dato, es si sumamos reciclaje, compostaje, coprocesamiento, relleno y vertederos. Si sumamos esto, nos da un 90% y este 90% es lo que está teniendo una gestión adecuada. No estamos diciendo que es lo mejor porque hay muchas cosas reciclables que llegan al relleno sanitario, muchas cosas coprocesables que no se están yendo a coprocesamiento, mucho orgánico que llega al relleno sanitario y no se está compostando, ¿verdad? Pero dentro de lo permitido por ley, el 90% de los residuos en nuestro país se gestionan adecuadamente. Un dato interesante es que de 2016 a 2021 el dato histórico que se manejaba es que eran 1.000 toneladas por día, o sea, un 75% lo que recibía esta gestión adecuada. Entonces hemos subido, se ha mejorado. Luego, el casi 10%, que eran esto que veíamos por acá, ¿verdad? Este 9,9%, que son 397 toneladas por día. Sabrá Dios dónde quedan, ¿verdad? Entonces son muchos residuos. Un dato interesante es que vean que dentro de 2016-2021, la línea base que se manejaba es que este dato era de un 25%. Entonces sí hemos mejorado bastante en la gestión de los residuos. ¿Se acuerdan al inicio que había un mapa? Voy aquí nada más a devolverme. Vean dónde está como cerquita de Bulgaria, bajito de Chile. Creo que esto era como por la página 2. Entonces nosotros nos estamos encontrando como aquí, de acuerdo a la generación, de acuerdo como a la cantidad el coeficiente de GNI, que eso es como mide un tipo es como un coeficiente económico que se utiliza, y a la generación per cápita. Entonces nosotros nos encontramos como en esta línea, cerquita de esta línea de acá, ¿verdad? Y la composición que se maneja, ¿verdad? De los residuos. Estas toneladas de acá no le hagan caso porque es un dato bueno, no es que no le hagan caso, sino que en realidad este dato de composición el Ministerio de Salud no lo ha facilitado para el 2020, sino que el dato que se maneja más actualizado es del 2017, donde la cantidad de residuos orgánicos, la composición, ¿verdad?, de residuos orgánicos en el país se hablaba de un 58%. De nuevo, esto va a variar de un lugar a otro, de un lugar que es muchísimo más urbano a uno que es muchísimo más rural, pero ese es el promedio nacional. Se hablaba que el 21% es de papel y cartón, 11% estamos hablando de plásticos. Recordemos que eso está dado en peso, entonces el volumen de plástico es bastante más, o sea, puede ser bastante más impactante en comparación a lo que se mide en peso, ¿verdad? Porque plástico casi no pesa.
Se hablaban de que no valorizables, y aquí pongo ejemplos de que en realidad se pueden valorizar por coprocesamiento, pero que cosas no valorizables o visto desde un punto de vista de no reciclables, porque vean que en el 2017 todavía el coprocesamiento no estaba tanto en auge y vemos que el 0,1% de residuos se coprocesan, ¿verdad? Entonces, no, por ahí anda el tema de que no necesariamente es que son no valorizables, sino que no hay como un mercado disponible o tan disponible en nuestro país para que puedan ser valorizados. Se habla que es el 7%, mientras que el 2% es metales, ¿verdad? Hablemos de latas y aluminio, y tan siquiera, y solo el 1% de vidrio, ¿verdad? Y nada más les quería mostrar algunos estudios de cómo es la generación en el TEC. Esto ya no lo volvemos a hacer, nos quedó en stand-by el último estudio de composición. Se hacía cada 2 años. El del 2020 lo empezamos y no lo terminamos porque llegó la pandemia. Pero entonces, para que vean cómo se comporta normalmente el TEC cuando no había pandemia. Por semana, solo en el TEC de Cartago se generaban 2.5 toneladas de residuos. O sea, mucho. Y esto solo lo que iba al relleno sanitario, ¿verdad? No estamos contemplando lo que llega al centro de acopio, solamente lo que hay en los contenedores azules que uno ve por diferentes puntos del TEC que se los llevan para el relleno sanitario. En el 2018 subió a 3.1 toneladas por semana. ¿Cuál es la composición? En el 2016, de las 2.5 toneladas por semana, el 53,3% eran residuos no valorizables. En aquel momento no mandábamos a coprocesamiento, entonces todo ese montón de plástico 5, 6, 7, que ahora sí mandamos a coprocesamiento, en el 2016 lo consideramos no valorizable porque no le damos ningún manejo para valorización. Entonces vean que era la mitad. Vean que teníamos muchísimo plástico, 2.5 kilogramos. Aluminio, vidrio, teníamos bastante papel y cartón y bastantes orgánicos. Imagínense que eran 662 kilogramos por semana de residuos orgánicos. Era muchísimo. En el 2018 que se volvió a hacer, nada más aquí para que comparemos, ahora eran 3.100 kilos y antes eran 2.500 kilos, ¿verdad? Subimos un poquitito. Lo no valorizable era de 1.332 kilogramos por semana y quedó casi que igual, ¿verdad? La cantidad de valorizable en el 2018. Pero ojo aquí con el tema del plástico. Vean que en el 2018 teníamos que eran 155 kilogramos por semana y anteriormente eran 205. Lo divertido es que, bueno, lo interesante es que en el 2017 entró todo el tema de plástico de un solo uso. Entonces vean cómo pasamos de 205 a 155. Aquí todavía no se iba tanto a coprocesamiento, no lo hemos popularizado tanto. En el 2018 fue como cuando yo empecé a tener la chispita, ya en el 2019 sí pagábamos para que se lo llevaran a Copro. Sin embargo, otros residuos sí subieron. Vean, anteriormente el metal era de 25 kilos, subió a 62. El vidrio estaba en 7.5, subió a 12.5. Entonces, una por otra, ¿verdad? Nosotros decíamos, estamos quitando el plástico y bajó un montón el plástico, pero la gente, al final no está depositando en los contenedores de reciclaje. También acá en este punto empezamos. ¿Ustedes qué carnet son? ¿2000 qué? La mayoría. 2010. 19, profe. 2019. 2019, 2018. Profe, yo iba a hablar que yo participé en la caracterización de esto del 2018 y es súper triste ver cómo, o sea, había demasiado plástico, o sea, con todos los basureros ahí súper accesibles y de todo, y había demasiado plástico y vidrio y metal, o sea, que bien pudo haber, o sea, echado en los basureros que estaban ahí cerquita, o sea, y aún así se iban todos a los del relleno. Igual fue que, recuerdo, yo entré a trabajar en el TEC en el 2017 y entonces empezamos a colocar puntos de separación por todo lado porque en el 2016 habían, pero no habían tantos. Y tal vez ustedes no llegaron a conocer que uno agarraba, iba desde el pretil hasta las Fs y había un montón de basureros azules de metal. Todo eso nos lo volamos y lo quitamos. Todos los basureros, quitamos basureros de aulas y pusimos puntos de separación para obligar a la gente a separar los residuos, ¿verdad? Entonces, si hay un basurero,
había, o sea, yo no sé cuántos habíamos quitado, eran unos basureros azules de metal y habíamos quitado tantos, tantos, tantos. ¿Por qué? Porque la gente iba caminando desde el pretil hasta las Fs, encontraba el primer basurero que no era un punto de separación, que los conserjes recogen para que se fuera la basura, y eso nos ayudó bastante, pero, o sea, a un punto de que creo que fue el 2019 que empezamos a quitar basureros de aulas y punto de separación en cada pasillo, entonces ustedes no deberían tener acceso a un basurero porque las personas somos vagas por naturaleza, entonces preferíamos tirarlo en el basurero más cercano antes de ir a un punto de separación. Entonces, queremos mucho volver a hacer el estudio de composición, pero ahorita no sería representativo, ¿verdad? Porque casi no hay gente. Cuando ya esté más normal, volverlo a hacer para ver que si en realidad hemos mejorado bastante, la educación ambiental en el TEC se ha mejorado mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a ver etapas de manejo y ciertas cosas más adelante, entonces, cómo ese tipo de cosas pueden mejorar. Eso era, hasta ahí habíamos llegado, o hasta ahí llega el tema de generación. Yo les voy a subir, nada más voy a ver si ya lo subí. Generación. No. Se los voy a compartir aquí. Esto es oro. Este documento. Es como una circular del Ministerio de Salud, donde muestra. Uy, yo hace un rato les dije, eso está en toneladas. Creo que fue Rebe la que preguntó, no estaba en kilos, estaba en toneladas. Vean el dato. Veamos aquí el tema de valorización. Si están en residuos ordinarios 2016 al 2020 en Costa Rica en toneladas. Entonces, ese millón y resto sí era en toneladas, no en kilogramos. Ahí les mentí, perdón. Son toneladas, ¿verdad? Si multiplican esto por 1000 ya van a tener los kilos. Vean el dato, quiero que veamos. Tenemos 1.459.288 toneladas en el 2020. Si lo comparamos al 2016, es 1.218.000 toneladas. Ahora bien, vean el porcentaje que se fue a reciclaje este año, 3%. 2019, 3%. 2018, 3%. 2017 estaba más alto en 7.9% y 2003, 3,3%. O sea, de todos los residuos que se generan en nuestro país, menos del 4% se están yendo al reciclaje. Si lo vemos en compostaje, sí se ha visto cómo ha aumentado. Aquí en 2016 ni se hablaba de compostaje, se subió un poquitito, se va subiendo, a tal punto de que en el 2020 se manejó 3% de reciclaje. El coprocesamiento, no sé por qué acá se reporta tanto, sinceramente desconozco el dato. Estos datos para mí, yo no puedo cerrar los ojos y decir que confío plenamente en ellos porque son reportes que las municipalidades, los rellenos sanitarios hacen al Ministerio de Salud, pero yo no creo ciegamente en ellos. El Ministerio de Salud no tiene como el mejor compendio de datos o accesibles a la población. De hecho, ayer una chica de ambiental me decía, es que para el curso de impacto ambiental quiero hacer como una línea del tiempo con los residuos desde el 2000 que me dijo, como el del 2000 no sé qué, y yo, ay amiga, eso no existe. El Ministerio de Salud no lo tiene, esto es lo más cercano desde el 2000, creo que ella quería hacer como desde el 2001. Algo así, y como era los últimos 20 años, y yo, eso no existe. No tenemos accesibilidad de datos ni transparencia, ¿verdad? Nosotros no sabemos si esas 45.511 toneladas se quedaron aquí, se fueron, qué se hicieron, no son datos que estén accesibles a la población. Entonces tenemos una carencia grandísima, grandísima en ese punto. Quería enseñarles también el de disposición final en sitios no controlados. Vean cómo pasó de 150, en realidad 156.000 toneladas, va bajando. Aquí subió bastante, vean que 145.000, supongo que tiene algún efecto pandemia también por ahí. Entonces, que sí se ha ido bajando un poquitito los residuos que se van a sitios no controlados. En el 2020 subió, y diría que tal vez sí ese efecto pandemia. 2020. Entonces yo les voy a subir este cuadrito, tal vez no el documento entero, bueno, sí, tal vez va a subir el documento entero,
que no me llegó a mí por rebote, pero como les digo, vean, es algo que va dirigido a áreas rectoras del Ministerio de Salud y no estaba accesible a la población. Lía. Profe, sí, bueno, lo que usted dice de que los datos no son muy confiables está medio sospechoso ahí que del reciclaje. En el 2016 decía como 3,3, después 2017 7,9 y después 2018 3,1, no me acuerdo algo así, entonces sí está raro. Y otra cosa que le iba, bueno, a decir es que yo asumo que eso es, o sea, lo que llegó a los centros de acopio, que no necesariamente significa que era reciclable o que era reciclable en ese centro, o si serán como los datos de residuos que fueron al final a de verdad ser reciclados. Me encantaría tener la respuesta a su pregunta, pero el Ministerio de Salud lo deja así como tan en el aire. Sí, es complejo. Es muy complejo porque el Ministerio de Salud está a años luz de tener como un sistema de transparencia de datos. De hecho, alguna de ustedes me preguntó que van a hacer un programa de residuos y me preguntó por el CINIGIL. No voy a entrar en detalles, pero es un sistema que el Ministerio de Salud tuvo que haber hecho hace como 10 años y que no se ha hecho en 10 años. Entonces, el Ministerio de Salud es excelente rector, ¿verdad?, en manejo de residuos en nuestro país. Tiene tanto trabajo y no sé si es poca gente o cómo es el tema o más responsabilidad de las que debería, pero entonces van muy atrasados con respecto a lo que deberían hacer. Es un poco triste. Con respecto a esto de los datos, no es como que quiero que ustedes memoricen, 1.450.000 y no sé qué. No, ¿verdad? Es como que tengan una visión general de cómo está la situación país. Más adelante vamos a ver cómo, o sea, el tema de que ustedes puedan entender, digamos, estos datos, que si yo les presento estos datos a ustedes, tengamos criterio de, mira, el reciclaje es tan poquito porque en nuestro país pasa esto, o, mira, el coprocesamiento es tan poco porque esta es la situación con respecto al coprocesamiento en nuestro país, ¿verdad? No. De ahí tal vez que conozcan sí los porcentajes de 58% orgánico, ¿verdad? O hablamos de que un 11% plásticos. No es como que tienen que aprenderse así las toneladas, sino que tienen como un panorama muy general y que lo entiendan más o menos por dónde andamos a nivel país. Rebe. Profe, yo quería consultarle, digamos, dentro de todas estas tareas y deberes que tiene el Ministerio de Salud, ¿hay alguna forma en la que nosotros como ciudadanos podamos como reclamar o más bien, ¿verdad? Como pedir la urgencia del acceso a esos datos, ¿verdad? Porque, obviamente, si no tenemos datos, hay muchos estudios que no se pueden hacer, hay muchas cosas que podríamos mejorar desde la sociedad civil o desde incluso las municipalidades, pero sin esos datos no podemos hacer mucho. Y también ahí es el tema si en realidad las municipalidades manejan los datos con claridad, ¿verdad? Ellos tienen obligación de reportarle al Ministerio de Salud creo que son cada 6 meses. Y yo creo que uno se los puede pedir, al final de cuentas ellos pueden facilitarle datos a uno, pero no es que sean accesibles a la población, ¿verdad? No es como que yo me meta en la página del Ministerio de Salud y ustedes van a buscar ahorita, tratar de buscar esta información que yo les acabo de dar, no la van a conseguir, ¿verdad? Entonces, y puede ser que el Ministerio de Salud sí se la dé a uno, no es como información que esté ahí escondida, pero no es de fácil acceso a la población. Entonces, no es el tema de que le den la información a uno, sino el tema de que sea accesible a uno, que no tengan que andar preguntándole a un montón de personas sobre esta información, ¿verdad? Entonces, es más el tema de que se modernicen y que hagan transparente y accesible la información que de por sí, ahora que cuando veamos los reglamentos, vamos a ver que el Ministerio de Salud tiene la obligación de informar a la población y facilitar todo este tipo de información, también las municipalidades, pero no pasa. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es complicadísimo. Sí, exacto, no está a la mano. O sea, no es como que uno no pueda no tener acceso a ellos, porque ellos no se lo pueden negar a uno, pero no está a la mano, ¿verdad? Y debería ser una forma de explicarle a la población también qué pasa con los residuos, pero pasa. Macario. Sí, Andrea, muy buenos días. Jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se lo escucha bien. Ok, bueno, buenos días. Andrea está ahí con esa disyuntiva del Ministerio de Salud, que sí, que no y que sí, que no.
Y yo pienso lo mismo, yo también tengo como esa misma situación de que el Ministerio de Salud, como se dice vulgarmente, no está haciendo la tarea. Y yo sé que a Andrea por ahí les mandaron un documentico que se llama un proyecto de ley de modificación a la ley 8839. Y es un expediente. Y sinceramente yo lo miré a Andrea y a los estudiantes también les manifiesto. Y es que ese expediente nuevo lo que quiere es decirle al Ministerio de Salud, chao, en el tema de la rectoría en la gestión integral de los residuos sólidos del país. Es un proyecto de ley, está colocando lo que no sé si es el mejor, pero se lo están dando al MINAE. No sé si pasa de Guatemala a Guatepeor, no sabemos. La carita de Andrea es muy diferente. Y entonces les dejo también ese comentario y pues si quieren voy a hacer algo a ver si Polo se los puede subir al chat. Andrea, vos tenés el expediente, ¿no? Yo voy a tratar de si lo puedo subir al expediente, aquí al chat. Sí, es una propuesta de ley de modificación a la ley 8839 que cuando veamos los reglamentos vamos a ver que la gestión de nuestros residuos la gestión de residuos en nuestro país tiene una gran sombrilla que es la ley 8839, que es la ley de gestión integral de residuos, y de ahí surgen un montón de reglamentos también y o sea, es como la sombrilla general y se está haciendo un proyecto de ley para modificarlo. Rebe, no sé si vas a decir algo. Ay, no, perdón, se activó solo. Ok, nada más quería comentarles, yo sé que espero que todos hayan visto los videos. Ahorita, como sacamos bastante tiempo para hablar sobre la tarea, que en realidad me importaba bastante, nada más voy a hablar unos minutitos sobre el tema de los tipos de residuos, pero más que eso, denme un segundito. Con las instrucciones de la tarea, ¿verdad? Ustedes tenían ahí tenían varios videos, unos hablan sobre los tipos, otros hablan sobre, o sea, los tipos según la normativa, que son especiales, ordinarios, especiales y peligrosos. Tenían también los tipos según fuente de generación y las características. Además decía que hacer una tarea para este jueves, después de que atendiéramos dudas en la clase. Traten de hacer la tarea y el jueves la vemos. De que ustedes logren decir si estos residuos son residuos ordinarios, si son especiales, si son peligrosos, cómo los catalogan. Yo les voy a subir documentos que les van a servir. Por ejemplo, la lista de residuos que están catalogados como residuos peligrosos. También anexos del convenio de Basilea. Recuerden que si quieren consultar algún reglamento, que más adelante los vamos a ver a profundidad, lo hagan a través del SINALEVI. Entonces, esta tarea la vamos a comentar el jueves, si Dios lo permite, para que entonces ya la traigan digerida. Abro espacio nada más para ver si alguno o alguna tenía una duda con respecto a los videos, algo que les haya surgido. Para terminar, yo les subí el expediente al grupo de WhatsApp. Ahí está el expediente Okay. para que lo puedan bajar y le peguen una miradita. Ok, gracias, Andrea. Con gusto, sí, tengo que hacer observaciones a ese expediente. Maricel. Profe, yo una pregunta rápida. Es que, digamos, en los videos usted hablaba como que la chatarra se convierte como en un residuo ordinario, ¿verdad? Pero no me quedó claro, digamos, que si se pueden valorizar de alguna manera. Eso sí, no sé. Ajá, es que antes la lista de estos residuos donde vienen especiales, que vienen baterías, que vienen refrigerantes, estereofón y otro montón de cosas, traía la chatarra. La chatarra, no sé por qué, dijeron, como ya la chatarra no es un residuo especial, entonces ya no se ampara en la reglamentación de residuos especiales, sacamos la chatarra y ahí viene como no es ni especial ni peligroso, entonces por descarte decimos que es un residuo ordinario. Y sí se puede valorizar, ¿verdad? Recordemos, se puede mandar al reciclaje sin ningún problema, no se recicla en nuestro país, la chatarra se exporta.
Pero el tema de los residuos especiales es que les aplique esto de responsabilidad extendida al productor, ¿verdad? Que todos los residuos que son catalogados como residuos especiales, ¿verdad? Quienes los producen, los fabrican, los comercializan en nuestro país, tienen la responsabilidad de recibirlos de vuelta. Entonces, por ahí va el tema de los residuos especiales, también es por un tema de su volumen y su dificultad de manejarlos, ¿verdad? Sí, entonces sí se valorizan, pero y ahora es un residuo ordinario según estos cambios que hicieron en la reglamentación. Sabrina. Profe, con eso último que acaba de decir de los residuos especiales, no entiendo cómo es que se supone que todas las personas que que comercializan estos productos tienen la obligación de recuperarlos, pero al mismo tiempo que, por ejemplo, los EVAIS no reciban los medicamentos. O sea, no entiendo. Es que los medicamentos no están dentro de la lista de residuos especiales. ¿Cuáles residuos se meten ahí? Y de hecho el reglamento, y cuando el grupo lo explique, van a ver que uno puede ir ingresando, metiendo residuos a esa lista de residuos especiales, ¿verdad? Siempre y cuando haya ahí como un análisis, un criterio, viene todo el procedimiento de cómo incluir un residuo para que sea un residuo de manejo especial. Entonces, los medicamentos no están ahí metidos, pero pensemos en los electrónicos que sí, Goyo y Walmart y Artelec y todas estas tiendas por ley tienen la obligación de recibir los residuos que ellos venden. O sea, obviamente no es como que si, o sea, no es como si no me trae la factura de hace 20 años, no se lo vamos a recibir, no, sino que ellos sí tienen que tener ciertas metas de recuperación, eso también lo vamos a ver en reglamentación. Metas de recuperación de que si estoy poniendo 100 computadoras al mercado, ¿cuántas voy a recuperar, por ejemplo? Pero entonces no está ahí dentro de la lista de los residuos especiales los medicamentos. Por eso es que no le aplica obligatoriamente el principio de responsabilidad extendida. Ok, gracias. Con gusto. Una última pregunta. Igual si tienen más dudas, vamos a verlas la próxima clase. ¿Alguna otra? ¿Quién me alzó la manita? María Paula. Profe, con lo que usted ha hablado de como las carcasas de los carros, por decirlo así, entonces esto sería como la agencia de carros, digamos, la que tiene como la responsabilidad de recogerlo, o eso no funciona. Teóricamente debería ser así, pero eso es súper nuevito, ese cambio de que quitaron chatarra y metieron vehículos. Eso pasó, creo que fue el año pasado, antepasado. Entonces no sé cómo lo estarán manejando, o sea, cómo lo estarán aplicando. Diría que son las agencias de carros, es lo más lógico. No es como que ellos van a recibir los carros en sus agencias, los viejos, ¿verdad? Sino que al menos ellos tienen que hacerse responsables de que algún gestor los maneje, los carros, pero a nivel país ni tan siquiera hay mucho de qué hacer con los carros, ¿verdad? Recordemos que un carro no solamente es la carcasa que uno ve por fuera, sino que adentro tiene también residuos electrónicos, residuos peligrosos. Entonces, sé que el MINADE estaba haciendo pruebas para gestionar carros, pero sí, supongo que con su pregunta serían las agencias las que deban de recibirlos para gestionarlos, pero como te digo, eso es súper reciente, entonces no sé cómo, o sea, no conozco todavía ningún caso de alguna agencia que los esté recibiendo. Es muy loco eso del carro. Ok, gracias. Si no, ahí el TEG hay un montón de carros viejos que no se pueden gestionar tampoco y que están ahí tirados, pero es ya por un tema de también instituciones públicas que son muy complejas. Pero bueno, los dejo acá para no quitarles más tiempo. Si Dios lo permite, el próximo jueves recuerden tratar de hacer esta tarea. Les voy a subir toda la información que vayan a necesitar para hacerlo. Ya subí las presentaciones de generación, este documento del Ministerio de Salud de indicadores también. Y si Dios lo permite, el jueves nos veríamos. Si alguno o alguna no ha visto los videos, tiene chance de verlo, hacer todas sus preguntas para la próxima clase. Entonces, les voy a subir también el mapa de centros a granel y por ahí en el chat le puse a la persona que me preguntó por lo de ecobloques en Heredia con esa organización. Entonces, así estamos. Que tengan un excelente día. Se cuidan mucho. Gracias, profe, hasta luego. Igual, Profe, Gusto. Buena Chao, tarde profe, para muchas todos y gracias. todas. Buena tarde. Chao. Buena Si Igualmente, alguno, profe. si alguno tiene dudas de tareas, proyectos así, se puede quedar. Hoy sí tengo un chancecito. Profe, sí, yo tenía una duda. Chao. Bueno, no es. Ahorita te digo. Ok.
Profe, yo tengo una duda también, pero no es de un Ok. trabajo, es como de algo que se había dicho. Ok, esa es Mónica, Mónica, ¿verdad? ajá. Ajá, decime y luego atiendo las dudas de tareas o así. Decime, Sí, Mónica. es que, bueno, el fin de semana yo quería investigar más sobre lo que usted había comentado de que con las pastillas las pueden como moler y eso como mezclarlo con cemento y eso es como una tecnología para el tratamiento. Pero es que yo busco como cómo hacer cemento con pastillas o algo así y no me sale nada. Y es que quiero leer al respecto porque me interesa saber si cuando el cemento se va desmoronando o así, depende de la composición, puede ser dañino o no. Y quería investigarlo. Eso no es como que venga una receta casera, al menos yo no la he visto, ¿verdad? Sino que ya se hace como en gestores a gran escala. Ajá. Entonces no es como que yo haga mi mezcla, supongo que se puede, ¿verdad? Yo nunca lo he intentado, que se hace la mezcla y de ahí se le depositan. Pero entonces su pregunta es cómo hacerlo usted. No, mi pregunta es como, o sea, yo lo que quiero investigar es como si es malo al tiempo cuando el cemento se empieza a desmoronar, porque esos componentes van a salir expuestos. Sí, ahí sería cuestión de buscar si se han realizado estudios. A mí no es el método de gestión que más me gusta, sinceramente. Por eso que uno no sabe. Más bien eso es como algo que puedes averiguar. A ver qué tal. Uy, voy a parar de grabar esto. Ok. Sí, Bueno. porque la verdad, no.